¿Sí? Levanten las manos todas las esposas. ¿Sí? ¿Cuántos hemos hecho cosas para destruir nuestro matrimonio? Si somos sinceros, lo hemos hecho. ¿Cuántos hicimos cosas para destruir nuestro matrimonio? Y yo sé que el Señor hoy nos va a hablar. Así que esa es mi oración, que el Señor pueda hablar a nuestros matrimonios. Una vez más, la serie Los ingredientes para un matrimonio bíblico. La primera enseñanza, el tema es el ingrediente más destructivo para un matrimonio bíblico. Yo quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, pero después voy a estar usando la Reina Valera, ¿no? Nada más que quiero usar este texto en esta versión. Génesis capítulo 3, versículo 6, Nueva Biblia Viva, dice así: la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Fíjense cómo dice esta versión. Así que agarró el fruto y comió. Y luego miren esta frase: luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Vamos a orar una vez más. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre mío, por esos matrimonios o estos futuros matrimonios que están aquí. Señor, es mi oración que nos hables, Padre, porque el matrimonio es la primera institución que tú hiciste. Antes de la iglesia, antes de la ley, tú instituiste el matrimonio. Señor, es algo tan importante el matrimonio. Por eso yo te ruego, Padre mío, que nos hables, que nos enseñes tu palabra. Señor, si estamos aquí es porque reconocemos que no lo sabemos todo y que queremos ser mejores esposos, esposas, para darte gloria a ti, Padre. Por eso te pido que abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a captar tu palabra, para que podamos aprender a ser un matrimonio bíblico, Padre. Porque te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Ok? Miren, alguien dijo: lo que Dios dijo no contiene error. Lo que Dios establece no se debe de dudar. Lo que Dios hace no se debe de cuestionar. La confianza en la palabra de Dios vale mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Una vez más, alguien dijo: lo que Dios dijo no contiene error. Lo que Dios establece no se debe de dudar. Lo que Dios hace no se debe de cuestionar. La confianza en la palabra de Dios vale mucho más de lo que tú te puedas imaginar. ¿Ok? Nueva serie, una vez más, los ingredientes para un matrimonio bíblico. Tema número 1, el ingrediente más destructivo para un matrimonio. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Ok? Ahora, miren, quiero que leamos el párrafo completo para poder agarrar toda esta idea. Y es en Génesis capítulo 3, versículo 1, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 1. Ok. Génesis 3, 1 hasta el... A ver. Vamos a leer hasta el versículo 6, ¿ok? Génesis 3, 1 al 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Es bendita y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ok? Entonces, el ingrediente más destructivo para un matrimonio. ¿Cómo empieza la desobediencia? ¿Cómo empieza la desobediencia? Bueno, miren, la duda nunca viene explicada junto con sus consecuencias. Al contrario, la duda viene acompañada de inteligencia. Siempre intentará darnos una salida sin necesidad de sacrificio y obediencia. ¿Cómo empieza la desobediencia? Con una duda. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense esta palabra: con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Miren, sabemos que la palabra de Dios no contiene error, ¿verdad que no? No contiene error. Pero el problema está en la interpretación. Ahora, como seres humanos, hermanos, nos vamos a equivocar. Quien me pongas, nos vamos a equivocar. Tratamos de ser fieles al texto y le pedimos a Dios que nos ayude, pero podemos equivocarnos, hermano. Pero el problema es que la palabra de Dios tiene un intérprete malvado. Y ese ser malvado, aunque tú y yo hayamos nacido de nuevo, radica dentro de nosotros por medio del pecado. Ustedes saben que el pecado no ha sido exterminado, ha sido vencido. Y mañana vamos a aprender ese tema en la carta de los Romanos. Mañana vamos a hablar de eso, hermanos, para que si el Señor nos presta vida, venga, hermanos. Mañana vamos a hablar acerca de Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 14, ¿verdad? Bueno, este es una paréntesis. Entonces, este intérprete malvado nos conoce y sabe cómo usar la palabra con tal de torcerla. Y como conoce nuestras debilidades, siempre nos va a llegar por esas áreas. ¿A poco crees que te va a agarrar en tus fortalezas? No, te va a agarrar por tus debilidades. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene dos intérpretes. El Señor, que es siempre la interpretación correcta, pero también está el enemigo, que no ha sido derrotado. Tenemos que entender eso. Él anda, él tiene un ejército. En serio lo digo a veces jugando, pero es verdad. Satanás no está jugando a ser diablo. Él se toma las cosas en serio. Él tiene huestes espirituales de maldad. Él tiene ejércitos, legiones bien estructuradas. El problema es que a veces nosotros sí jugamos a ser cristianos. Y en ese tipo de juegos nos encontramos débiles y es donde entra. Ok, analizando, ya todos conocemos todo esto. No voy a decir cosas que a lo mejor usted ya lo sabe, pero miren, la serpiente sabía lo que Dios le había dicho a Adán. Ok, la prohibición. Adán le había dicho a Eva. Pero fíjense que Satanás mete la duda. A nosotros la palabra nos dice que oremos, ¿verdad? Nos dice que escudriñemos la palabra, ¿verdad? Nos insta a no pecar con nuestros ojos, etcétera, ¿verdad? Pero hay otro intérprete que nos dice: no tiene nada, la vista es muy natural. ¿Sí o no? No pasa nada si no oras, no seas religioso. Mira, ¿qué te puede pasar si no oras? Mira, hermano, toda interpretación, escúcheme, que vaya en contra de lo establecido por Dios, es el enemigo, hermanos, que te quiere meter esa duda. Entonces, bueno, Satanás le dijo a Eva:
Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pero yo quiero que miremos la inteligencia, porque en serio a veces escatimamos, como dijo el apóstol Pedro, para que no escatimáramos, ¿verdad?, la inteligencia y el poder y la astucia del diablo. El enemigo no entra como muchos de nosotros, que así a veces vamos a rajatablas para ir en contra del error. Él no. Él te dice las cosas así, bien suavecitas, sin atacar directamente, porque lo que él quiere es pasar desapercibido para lograr su propósito, inyectar la duda. En nuestro matrimonio, hermanos, hacemos tantas cosas que pensamos que no son malas, aún sabiendo que va en contra de lo establecido por Dios. Y es entendible porque somos seres humanos, pero en esta noche el Señor quiere que aprendamos de cuál es el ingrediente más destructivo para nuestro matrimonio, para no pasarlo desapercibido. Miren, debemos de confiar y confirmar las órdenes de Dios sin titubear, porque de lo contrario la duda ha cumplido su cometido y estamos cerca de fallar. Cuando nosotros le restamos validez y veracidad a la palabra de Dios, hermanos, estamos con un pie para fallar. La palabra de Dios es veraz, hermano, es viva, ¿verdad? Y dice que efectiva, eficaz, no contiene error. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer es confiar en ella y decir: Señor, si tú dices no, es no. Eva no lo hizo. Y escuchen, quiero que entendamos esto. Miren, Adán y Eva fueron creados en inocencia, en santidad. Ellos no conocían el pecado. Usted y yo sí lo conocemos, venimos del mundo. Si ellos fueron engañados, escúcheme esto, ¿usted cree que usted y yo no lo seremos? Por el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar más al pendiente. Debemos de confiar, hermanos, en las órdenes de Dios sin titubear, pues de lo contrario la duda ha cumplido su cometido y estamos muy cerca de fallar. Miren, en Génesis 3:2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, dijo: me voy a defender, yo también sé teología, ahorita vas a ver. Ese ya le agregué yo. Fíjense, cuando el no de Dios no lo contemplamos como una protección, estamos en un terreno muy peligroso. La desobediencia, escúchenme, matrimonios, no viene de un día para otro, ni de inmediato. Es un proceso que en secreto se va formando. Génesis 3:3 dice, ¿verdad? Eva dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él. Y le agrega: ni le tocaréis, mostrando su debilidad. Dijo: no puedo comer de él, pero ¿qué tal si lo toco? Eso se lo agrega a ella. Ni le tocaréis, para que no muráis. Miren, el ser más de lo que somos, escuchen esto, siempre traerá tentación a nuestra vida. Pero debemos de costear y pensar a qué costo. Lo quiero repetir: el ser más de lo que somos, anhelar más, siempre traerá tentación a nuestra vida. Pero debemos de costear o pensar a qué costo puedo conseguir eso que yo deseo. Hermanos, matrimonios, al contradecir a Dios, escuchen esta gravedad, es poner a Dios abajo de nosotros. Dios jamás mentirá. Ustedes pueden decir amén.
Dios jamás mentirá. La palabra dice, sea Dios veraz. Y todo hombre hallado o encontrado mentiroso. Dios no miente. Miren, al contradecir a Dios es poner a Dios abajo de nosotros. Dios jamás mentirá. Cuando nosotros o alguien intenta poner los pensamientos por encima de lo que Dios ha establecido, seguramente terminará y terminaremos mal. Y es decir así, sí, ahí dice la Biblia, pero, hermanos, en serio, no es por ofender no, pero ese pero es poner a Dios en un pensamiento más abajo. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios están mucho más arriba. ¿Cuántos creen eso? Nuestros pensamientos están... Entonces, tenemos que entender eso, hermano, al leer la Escritura y decir, no, mira, pues es que no es así, no es así. Hermanos, estamos a un paso de caer. Génesis 3:4 dice, fíjense la serpiente, ¿no? Se dio cuenta de cuál era el punto del temor. Siempre, hermanos, el enemigo va a querer hacer que no cargues tu cruz. ¿Sabías eso? El enemigo siempre va a intentar hacerte la vida cristiana liviana. Fíjate, la consecuencia más grave que Dios había dicho, ¿cuál era? Pues morir, ¿no? Entonces, no le dijo la serpiente otras cosas, no, le dijo lo más grave. Le dijo la serpiente, en Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hermanos, esto nos pasa, hermanos. Yo hablo de mí. A veces, hermano, una palabra engañosa nos hace dudar de lo que Dios ha establecido. A veces una palabra influenciada por el enemigo la empezamos a contemplar, y si es que puede ser de esa manera, hermano, por el amor de Dios, no podemos inventar ser cristianos. El camino del cristiano ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es reforzarnos y vivir para Cristo y caminar en sus fuerzas. No podemos ir por otro lado, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra. Miren, Dios jamás, escuchen, nos prohíbe algo porque nos ayude a ser más obedientes a Él. Una vez más, Dios jamás nos prohíbe algo porque nos ayude a ser más obedientes a Él. Cualquier tentación o pensamiento que nos lleve a compararnos a Él e intentar ser como Él, viene de Dios. Perdón, no viene de Dios. Ese pensamiento viene del enemigo y de nuestra avaricia. Cualquier pensamiento, hermano, que nos lleve a tener una postura mejor que lo que dice la Biblia, no viene de Dios. Viene del enemigo. Génesis 3:5 dice así, la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y ahí les va, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, la duda es el motor que nos lleva a desobedecer a Dios. Pues la desobediencia siempre se presenta como nuestra amiga. Y su fin es poner en una balanza lo que Dios pide versus lo que nosotros queremos, con la intención de hacer exagerar lo que Dios quiere. Esto lo hace para que el obedecer sea mucho más difícil y el desobedecer nos deje siempre la posibilidad de satisfacernos a nosotros mismos sin sacrificarnos.
Lo voy a repetir una vez más por si... Miren, la duda es el motor que nos lleva a desobedecer a Dios. Pues la desobediencia siempre se presenta como nuestra amiga. Y su fin es poner en una balanza lo que Dios pide versus lo que nosotros queremos, con la intención de exagerar lo que Dios quiere. Eso lo hace para que el obedecer sea mucho más difícil y el desobedecer nos deje siempre la posibilidad de satisfacernos sin sacrificios. Miren, el trabajo del enemigo es exagerar la voluntad de Dios. Es hacerte creer que tú y yo somos unos robots, que somos muy religiosos, que Dios exagera, que no es así, ¿verdad? Un dicho que dice, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Cuántos dicen amén? No díganme eso, ¿verdad? Ese es el propósito del enemigo, exagerar, para que tú digas, no, pues es imposible. Pues mira, si David pecó, si Moisés le gritó al pueblo, ¿cómo no les voy a sonrajar con el palo a los hermanos de la iglesia? Pero fíjate lo que le costó a David. Fíjate lo que le costó a Moisés. Él no pudo pasar a la tierra prometida por la cual había permanecido 80 años. 40 en un lugar y los 40 en otro. David no dejó de ver la espada en su casa. ¿Se da cuenta? El enemigo, y más en todo lugar, pero el enemigo se concentra en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que una familia débil destruye la iglesia. Pero una familia fuerte va a ser una iglesia bendecida, unida. Mira, habemos muchos hermanos que estamos bien, entre paréntesis los hombres, y allá nuestra esposa toda amargada, así con la cara de, ¿verdad? Porque sí, nosotros estamos bien y conocemos la palabra, pero la humillamos, la subajamos, la hacemos sentir menos. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso es lo que quiere Satanás, que tú, el hombre, seas el que valga más. Cuando la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Somos iguales, hermano. Tenemos diferente trabajo, pero somos iguales ante Dios. Las responsabilidades son distintas. Pero también por el otro lado está el movimiento, ¿verdad? Ya sabemos, el feminismo, que de feminismo no tiene nada, ¿verdad? Porque si verdaderamente se respetara el valor a la mujer, ¿verdad? No se quisiera poner a la misma altura que el hombre. Dios las hizo así, bien, hermano. Digo con todo respeto, por ejemplo, a mi esposa, Dios la hizo hermosa. Ella no tiene por qué ser como yo. Entonces, toda la distorsión, el Señor dijo, no, mira, la mujer tiene que hacer esto, ese es el rol de la mujer. Pero el enemigo siempre, pues no, es que si tú haces lo que Dios dice, Dios es machista. Dios no quiere, no, tú hazlo, no, tú lleva los pantalones en tu casa. Hermano, ¿qué podemos hacer, hermano? Si la palabra de Dios dice una cosa y tú quieres hacer otra, pues en las consecuencias te vas a dar cuenta que Dios tenía la razón y tú estabas equivocado o equivocada. Entonces, hermano, lo que quiero dar a entender en este punto es que el enemigo siempre va a exagerar la obediencia a Dios para que te sea más fácil desobedecerle. Por eso Satanás le dijo, no vas a morir, hombre, al contrario, vas a ser como Dios. Satanás no pudo cumplir eso, pues. Él quería hacerlo, ¿no? Ya sabemos la historia. Y quiso repetir que alguien sí lo lograra, pero bueno, tampoco lo logró, ¿verdad? Porque nadie puede ser como Dios. Miren, siempre Dios va a poner lo que nos ayude antes de lo que nos satisface. Por el amor de Dios, grave esto. Siempre Dios va a poner lo que nos ayude antes de lo que nos satisface o lo que nosotros queremos. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo pregunto aquí, hermanos, ¿en verdad Satanás le dijo la verdad a ella? ¿La mujer y el hombre alcanzaron sabiduría? No, era una mentira. Era una mentira. Pero la codicia, la desobediencia, que es el ingrediente más destructivo para un matrimonio, los llevó, a pensar que desobedeciendo a Dios iban a ser un matrimonio más bendecido. Hermanos, una vez más, la desobediencia es el ingrediente más destructivo para nuestro matrimonio. No podemos ser bendecidos yendo en contra de lo establecido por Dios. Pero escuchen, Dios sabe que somos débiles matrimonios. Muchos de nosotros estamos cansados de fallar, por así decirlo, una tras otra y una tras otra. ¿Saben por qué? Porque en este punto nos atoramos. Porque nosotros queremos hacer el matrimonio sin sacrificio. Hermano, cuán difícil es no decirle nada a mi esposa, quedarme callado. Cuán difícil es orar en vez de decirle sus equivocaciones. Cuán difícil es que usted, mujer, se quede callada y no quiera ser el hombre en su casa. Cuán difícil es que el Señor, por favor, quítale el pterodáctilo a mi esposo. No se crea, no le diga eso. Pero Señor, por favor, ayúdalo. Mira, no me trata como vaso más frágil. Pero yo peleando con él, no lo voy a hacer cambiar, Señor. Por eso vengo a ti. Ahí te lo encargo. Bueno, escúchame. Al ratito lo vas a ver al terco. Si no queremos cambiar, ahí postrados. ¡Ay! Y luego vienes con el pastor. Pastor, por favor, ore por mí. Mire que, a ver, ¿estabas orando que Dios lo cambiara? Pues Él sabe sus métodos. Vamos a orar para que Dios lo guarde, pero que pase su proceso. En una ocasión fue un testimonio que pasó allá en Casa de Oración Guadalajara. Dice el pastor Chuy que había un matrimonio, ¿no? Donde el marido era Agayón Mafafas, usted sabe, ¿no? Un Caro Quintero, Pedro Navajas, el que usted ponga, pues, póngale su nombre ahí. Y pues no entendía. Entonces la esposa un día llegaba con el ojo morado, el otro verde, y no eran pupilentes. Y ay, pastor, mire cómo me tiene esto. Por favor, quiero que oremos por él para que cambie. Entonces dice que el pastor Chuy le dijo, ¿en verdad quieres que cambie? ¿Como Dios lo haga? Sí, ya que, bueno, venga para acá, vamos a orar. Y que se pusieron a orar. Dicen que al tiempo este hombre cayó a la cárcel, pero él no había cometido ningún delito. Y pues esta mujer bien atribulada llegó con el pastor. Pastor, mire lo que le pasó, el diablo lo engañó. A ver, espérate. Aquí yo te dije que íbamos a orar para que Dios lo cambiara, ¿verdad? Sí, pero es que si no, espérate, Dios tiene sus métodos. El hombre sale al tiempo convertido a Cristo. Adentro recibió al Señor. ¿Cuántos se quieren ir a la cárcel? A ver, ¿no? Mejor seamos obedientes. ¿Cuántas se quieren ir a la cárcel? Mejor sean obedientes. Hermanos, lo que quiero que podamos entender es que nosotros, hermanos, no podemos cambiar a nuestro cónyuge. Si nosotros somos desobedientes, estamos haciendo el ingrediente perfecto para destruir nuestro matrimonio. Yo necesito buscar al Señor. Señor, mira, por favor ayúdame primero a mí a ser un ejemplo. Ayúdame a ser un ejemplo con mi esposa, del cuidado, del amor, de todo. Y ya que yo pueda hacerlo, Señor, ayuda a mi esposa, porque mira, mi esposa es así. O sea, lo que quiero que entendamos que los reproches son ante Dios, porque Él puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar a las personas, ¿sí sabía? Por eso, hermanos, hacemos más de rodillas que de pie. Entonces, hermanos,
Una vez más, sé que dije muchas cosas, pero en esta noche, si algo quiero que tú te lleves es esto. Por favor, pon mucha atención. Miren, ese árbol que era codiciable, esto no, nomás quiero terminar este versículo. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Miren, quiero que en esta noche podamos entender esto. Cuando buscamos nuestro placer e interés antes que la palabra de Dios, la palabra de Dios va a quedar en segundo término. Y es por eso que nuestro matrimonio carecerá de estructura bíblica. Cuando nosotros buscamos nuestro placer e interés, la palabra de Dios, la orden de Dios, queda en segundo término. Una vez más, cuando nosotros buscamos nuestro placer e interés, la palabra de Dios, la orden de Dios, queda en segundo término. Es por eso que la palabra de Dios y la orden de Dios no debemos de dudar, ni de dejarnos llevar por nuestros deseos y anhelos, pues siempre tendremos a un enemigo que intentará persuadirnos a desobedecer. ¿Cómo resumo esta frase? Cuando buscamos nuestro propio interés antes que la palabra de Dios, nuestro matrimonio no va a funcionar. En este caso, sabemos que Adán y Eva fallaron, tenían ese interés, esa inquietud, no les bastó la orden de Dios, fueron desobedientes y su matrimonio sufrió. Y ¿saben una cosa? Toda la generación hemos sufrido eso hasta ahorita. Ahorita el niño que nace bajo el poder del pecado. No está activado, ¿no? Hasta que tiene conciencia, etcétera. Pero todos, ¿por qué? Por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué quiero decir? Nuestra desobediencia entonces como matrimonio va a traer consecuencias a nuestras generaciones. Hablando de generaciones, hablo de nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El ingrediente más destructivo para nuestro matrimonio es la desobediencia a la palabra de Dios. La voz de Dios, es decir, la palabra de Dios, es la más segura. La voz del enemigo siempre será la más destructora. Y una vez más quiero hacerte un llamado a la acción. Quiero retarte en esta noche a que desechemos toda duda acerca de obedecer a Dios. Jamás, escúcheme, nuestro enemigo intentará ayudarnos. Quiero que tomes este reto y que de este día en adelante tú deseches toda duda acerca de obedecer a Dios. Y que entiendas que jamás nuestro enemigo, Satanás, intentará ayudarnos. Conclusión: la duda es la primera arma en contra de la desobediencia a Dios. Si ella hace su nido, es cuestión de tiempo para que empecemos a buscar primero nuestra satisfacción antes que la obediencia sacrificial a Cristo. La duda no tiene que insistir mucho. Desde su primera aparición deja una tarea. ¿Y cuál es esa? Que estemos pensando en ella. A la primera voz que vaya en contra de lo que la Biblia dice, debemos de saber su proceder y rápidamente, en oración, llevar esa duda a Dios. Para que Dios nos guarde, para que nos proteja de ser tentados. Y cuando ponemos la obediencia a Dios antes que nosotros, Dios derramará de su gracia para no ser tentados más de lo que podamos soportar. Nosotros ya sabemos esta historia, ¿no? Ya sabemos lo que pasó, de cómo terminó mal. El ingrediente más destructivo para un matrimonio bíblico es la desobediencia. Evitemos pues tener consecuencias fatales. Debemos siempre de confiar
debemos siempre confiar que los no de Dios es para nuestra protección y que los pensamientos de Dios son más altos y mejores que los nuestros. No ocupo preguntar, pero a veces lo hacemos pues por costumbre. ¿Cuántos de los matrimonios que estamos aquí no hemos sido desobedientes? Todos. Todos hemos sido desobedientes, y quizás ahorita estamos siendo desobedientes en algo que Dios nos ha dicho que tenemos que dejar de hacer para que nuestro matrimonio funcione. El Señor hoy a través de su palabra quiere que la desobediencia no sea parte de nuestra vida, sino parte de nuestra lucha. Que esas áreas débiles donde tú sabes que el enemigo te acaricia y te hace desobedecer, que te inyecta esa duda, antes de ir a mirar ese árbol para codiciarlo, o sea, antes de ir a contemplar esa desobediencia para hacerla, vayamos a la voz de Dios. Hubiera sido muy diferente la historia si Adán le hubiera dicho a Eva: hey, ven para acá, la jala de las manos, vamos a ver qué nos dice Dios. Obviamente sabemos que no pasa, pero quiero poner este ejemplo para que entendamos qué pasa si nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios. Si Adán hubiera agarrado a su esposo y le dice: hey, Eva, ven para acá, vamos para allá. Y el Señor, mira, nos están diciendo esto, que no vamos a morir. ¿Qué pasa? Dios le hubiera dicho: hey, no, claro que van a morir. ¿Y qué pasó? ¿Murieron o no murieron? Hasta la fecha, por la desobediencia. Entonces, hermanos, antes de nosotros entrar en la desobediencia, tenemos la oportunidad de ir a Dios para que nos dé fuerzas para no dudar de su voz y para no fallarle. Así que si tú eres un matrimonio que han desobedecido a Dios, en esta noche Dios quiere impulsarte a que consideres, a que entiendas que su voz es la más confiable de todas. Por eso en esta noche yo te voy a pedir que en sinceridad tú y Dios le digas: Señor, yo he sido desobediente en esto. Por ejemplo, Señor, como varón no trato a mi esposa como vaso más frágil. Señor, soy áspero con ella. No la amo como un amor sacrificial. No la amo como me amo a mí mismo. Señor, perdóname porque tu palabra me dice que lo haga, pero no lo he hecho. Porque es más fácil ser lo que yo soy que ser lo que tú quieres que yo sea. Por eso vengo a ti, reconociendo mi debilidad, para ponerla en tus manos y para decirte que me ayudes, porque no quiero ofenderte, Señor. Quiero amar a mi esposa como tú amaste a la iglesia. Quiero hablarle a mi esposa como ese vaso más frágil. Pero si también tú eres una mujer que no respetas a tu marido, que no lo respetas, que no le das el lugar que Dios le ha dado, escúchame, no eres tú, no eres menos, es un lugar que Dios le ha dado a él, es un rol. Si tú no lo respetas, eres desobediente a Dios. En esta noche igual, yo quiero que entiendas, amada hermana, yo te entiendo. Soy hombre, soy pecador. Yo sé lo difícil que es obedecer la palabra de Dios, pero escúchame, no vas a poder obtener bendición de Dios mientras sigas en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué puedes hacer? Corre a la cruz, ve a la cruz, esa debilidad que tú tienes, que tú sabes que a Dios no le agrada. En tu matrimonio, ve y dile: Señor, aquí está tu sierva. Me cuesta trabajo obedecerte. Por favor, ayúdame en esta área donde te estoy deshonrando a ti y estoy fallando con mi esposo. Y hermano, cuando hacemos eso,
Dios nos dará las fuerzas para poder obedecerle. Y si tú eres un matrimonio que reconoces eso, yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Voy a pedir a mis hermanos que pasen. Y vamos a orar, hermanos. Escúchame, esta oración no es mágica. No es algo que ores ahorita y ya sales de aquí, ¿verdad? Como Jesús y la iglesia. No, no, no. Es un proceso, hermano. La oración solamente es el primer paso. Es muy bueno que reconozcas. Pero Dios te va a demandar acción de lo que tú y yo oramos en esta noche. Cada quien, hermano, sabemos nuestros pecados, nuestras fallas con nuestras esposas. Esposas, tú sabes lo que tú fallas con tu esposo. Vamos a rogarle al Señor que su gracia nos ayude. Porque no es fácil, hermano, en serio. Si somos honestos, no es fácil ser un esposo bíblico. No es fácil ser una mujer bíblica. Siempre están nuestros intereses primero tocando a nuestra puerta. Pero Jesús quiere que entiendas que no estás solo como matrimonio. Que Jesús está ahí para poderte ayudar, para poderte fortalecer, para poderte dar esa fuerza que tú y yo no tenemos. Pero también si en esta noche tú dices, bueno, sí, yo hablo de Jesús, pero yo no lo conozco. Yo sé quién es, pero yo nunca he hecho una oración de arrepentimiento. Yo sé que Él es, me llevaron de chiquita a la iglesia, crecí en una iglesia, etcétera, pero no, Jesús, la verdad, lo que dice la Biblia no creo que sea todo verdad. Mira, no eres un extraño ni una extraña. Muchos pensábamos igual que tú, pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros. Y Dios en esta noche puede tener misericordia de ti. Si en esta noche tú reconoces que Jesús no es el amo de tu vida, que lo que la palabra de Dios dice no es tu prioridad, en esta noche puede haber un milagro. Puedes nacer de las tinieblas donde tú te encuentras hacia la luz admirable, solamente con creer que Jesús vino a morir en esa cruz para que tú pudieras ser obediente, para que tú no pisaras el infierno que tú y yo merecíamos. Ojo, no te estoy hablando del infierno para meterte miedo, porque nadie se va a salvar por miedo al infierno. Todos los que nos salvamos y Jesús nos salvó y nos va a salvar es por fe en la obra de Cristo Jesús, no por miedo al infierno. Pero en esta noche Dios quiere darte una oportunidad. Si tú reconoces que no eres cristiano, hoy puedes nacer de nuevo. Solamente no creas en lo que tú sabes, en lo que te han dicho, por el amor de Dios. No se trata de ti. Solamente pon tus ojos en ese hombre que cargó el madero por ti por 1 kilómetro. Pon tus ojos en ese hombre despedazado por amor a ti. Y en esta noche puedes decir como esto: ¿por qué no me acompañas? Todos vamos a orar, para no queremos evidenciar a nadie. Todos vamos a decir en esta noche: Señor Jesús, te pedimos perdón, porque todos somos pecadores. Perdónanos, porque vivimos en el pecado. Creemos que tú viniste a morir, que diste tu vida por nuestra vida, pero también creemos que resucitaste para darnos vida eterna. Te ruego, Padre mío, que salves mi alma. Quiero tener una vida contigo. Quiero ser tu hijo. Quiero obedecerte. Quiero amarte, pero no religiosamente. Quiero amarte como consecuencia de creer que tú me amaste primero. Esa es una oración solamente modelo, hermano. Pero yo te ruego que tú sigas orando en tu hogar. Cuando menos esperes, si eres honesto, el Señor va a hacer un milagro en tu corazón. Pero yo también quiero orar por ti, por si eres un matrimonio desobediente como yo lo he sido.
para que en esa desobediencia donde tú estás fallando, Dios te pueda ayudar a ser fuerte. Yo voy a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por tu bendita palabra. Todos somos desobedientes, Padre. Yo soy el primero en decir: perdona mi desobediencia. Perdóname cuando mis intereses, Padre, cuando mi manera de mirar las cosas me atraen más que tu palabra, si somos sinceros. Perdóname, Señor, por dejarme llevar por la voz de mi interior, pero esa voz que va en contra de tu voluntad. Perdóname por querer vivir como un esposo bíblico sin practicar tu palabra. Señor, yo soy débil y te ruego que en mi debilidad me ayudes. Ayúdame a ser ese esposo que ame a su esposa con un amor sincero. Ayúdame, Señor, a ser ese hombre que trate a su esposa como el vaso frágil. Ayúdame a amarla sacrificialmente como a mí mismo. Señor, ayúdame a que mi matrimonio y a que mi amor hacia mi esposa refleje el amor bendito que tú reflejas para tu iglesia. Oh Señor, pero también oro por mis hermanas, que yo sé que luchan, que batallan, porque su deseo será para su marido. Yo oro en esta noche, Señor, que las ayudes a que les des la capacidad de someterse, de respetar a sus maridos. Es algo con lo que van a luchar siempre. Oh Señor, pero que entiendan que ese es el diseño que tú hiciste. Pensando en ellas es lo mejor para ellas. Oro, Padre, para que esa debilidad donde ellas se encuentran, tú las fortalezcas, para que puedan ser esas mujeres obedientes. Y Padre, como matrimonios, ambos juntos, ayúdanos a cada uno poner en obra tu palabra, a entender que la desobediencia va a destruir nuestro matrimonio. Pero fortalécenos, Padre, porque a través de tu palabra y tú en la obediencia a tu palabra vamos a poder ser un matrimonio bíblico. Señor, pero necesitamos de tu gracia, porque no podemos solos, somos débiles, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Señor, que cada matrimonio que está aquí pueda recibir esas fuerzas, y que desde hoy toda la desobediencia en la que hemos estado viviendo, Señor, sea llevada a la cruz del Calvario, y que empiece una nueva etapa de obediencia. También oro por aquellos que han confesado a ti, te han confesado a ti como su Señor y su Salvador. Oro para que su corazón pueda ser convertido, pero eso solo será si ellos confiaron en ti, creyeron en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a nuestros matrimonios, a mi matrimonio, los matrimonios de la iglesia, a los que han de escuchar esta enseñanza, a entender que la desobediencia es el ingrediente más destructivo para un matrimonio bíblico, Señor. Que tu gracia sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor?